Buen día amigos, soy Freddy Cubas y este es el canal Luz para hoy. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿A quién representas? Como continuación de nuestra serie de los 10 mandamientos, hoy visitaremos el tercer mandamiento, el cual dice en su versión completa: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Algo notable de este mandamiento es la advertencia de una consecuencia por quebrarlo. Después de que Dios se asegura de presentar su primer y segundo mandamiento, los cuales son el de amarlo primero a Él por sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento para enseñarnos que no se debe adorar a imágenes de ninguna clase, para no acarrear en maldiciones generacionales y por el contrario, bendecirnos por muchas generaciones. Ahora nos presenta el tercer mandamiento. Por cierto, si quieren encontrar el primer y segundo mandamiento, lo pueden encontrar en este canal Luz para Hoy. Y si no se han suscrito aún, por favor suscríbanse para que así reciban notificaciones de los siguientes mandamientos que serán también compartidos en este canal en el futuro. Volviendo al estudio, recordando mi niñez, cuando pensaba en el mandamiento 3, no tomes el nombre de Dios en vano. O en otra versión más corta y tal vez equivocadamente tradicional, la cual dice, no jurarás. Entendía que no se debía maldecir o usar el nombre de Dios para cosas vanas, ociosas o para hacer juramentos. Yo había escuchado que no debía hacerse ninguna de estas cosas, pero la tradición era más fuerte y en la escuela o en muchos otros lugares era una cosa muy común. Pero después de unos años entendí que este mandamiento significa mucho más que esto. Y es el tema en el cual vamos a profundizar hoy, el cual es la representación. ¿Cómo representamos a Dios cuando tomamos su nombre para nosotros? Cuando tomamos el nombre de Cristo, ¿estamos usando su nombre en vano o estamos llevándolo de una manera que le agrada o no le agrada a Dios? Y tú dirás, ¿qué tan importante es cumplir este mandamiento? Es muy importante, porque incluye vivir mostrando en tu vida un testimonio de distinción para que la gente entienda que Dios está verdaderamente transformando tu vida y que tu fe es real y otros así puedan venir, por tu ejemplo, a aceptar a Cristo y no perecer en el infierno. Suena fuerte, quizás, pero Jesús enseñó exactamente lo mismo. La persona promedio cristiana o no cristiana puede pensar que no está rompiendo este mandamiento constantemente, pero en realidad sí. Tú dirás, ok, entiendo la parte de los juramentos y de las burlas, etc. Pero yo no hago esto muy seguido. Si es así, te felicito y espero sinceramente que si ya estás trabajando en esto, continúes mejorando. Recuerda siempre que Jesús quiere arrepentimiento diario de parte del creyente. Y no solo eso, sino que también un cambio progresivo. Jesús estará contigo a la medida que tú creas en su nombre y practiques su palabra a lo mejor de tu entendimiento y tu capacidad. Es decir, que este día debe ser mejor que el día de ayer y este año debe ser mejor que el año anterior. Pero ¿cómo se logra esto? Si ya eres cristiano y Cristo vive en ti, convenciéndote que romper el tercer mandamiento es pecado y que nos está destruyendo lentamente. Pero no solo eso, sino arrepintiéndote constantemente, no decayendo en la oración y el estudio profundo de las Escrituras. Y si no has aceptado al Señor en tu corazón todavía, necesitas saber que no se entra al cielo solo por cumplir los mandamientos, sino por confiar en Jesús como tu Señor y Salvador. Él es el único que te puede salvar de la eternidad separada de Él, el Cristo. Pero una vez que Cristo te salvó y eres de su familia, tienes que perseverar
hasta llegar al fin para que Satanás no te saque del camino. Retomando la idea, ¿para qué nos ayuda el mandamiento número 3? Para evitar las formas más comunes de usar el nombre de Dios en vano. Como por ejemplo, número 1, usándolo para juramentos, usándolos, por ejemplo, en un lenguaje grosero. Y número 3, usándolo de una manera ociosa. Es decir, en una conversación en la cual el nombre de Dios no lleva un propósito espiritual constructivo. Todas estas acciones hacen que Dios no nos tome como inocentes, sino como culpables. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y Él nos da de manera incondicional la salvación, y nos acepta en su familia real, y nos permite usar su nombre, por eso nos llaman cristianos. Somos llamados a trabajar para su reino. Por ejemplo, en este mundo, muchos países y sus gobiernos, con la mejor intención, encomiendan a sus oficiales y autoridades a traer de manera honesta orden y paz entre los ciudadanos. Y sin embargo, cuando muchos oficiales hacen su labor representando bien al gobierno que los envía, hay otros que se van corrompiendo y comportando de tal manera que el nombre del gobierno y hasta todo el país que los envía son mal vistos por el público en general. Eso no es justo, porque algunos buenos oficiales sí tratan de hacer lo que se les envió a hacer. Cabe destacar que no todos los países tienen una corrupción tan marcada o notoria como otros, pero el punto es el mismo. Cuando los oficiales o representantes del gobierno, de una capacidad o de otra, no dan al pueblo lo justo que es esperado por ellos, ya sea justicia, paz, honestidad, el mal nombre no es solo para ellos, sino para aquellos que los envían. Claro que existen excepciones, como en el caso de los gobiernos, que a veces están regidos por corruptos e injustos, y la razón es entendible porque el pueblo los juzga de manera tan amplia. De la misma manera, el reino del cielo también es un gobierno, pero aún más poderoso que cualquier gobierno terrestre. Brinda, prepara y envía a sus creyentes a ser luz para otros. ¿Y cuál es la obligación del creyente? Es prepararse para brillar más y más en conocimiento y en aplicación de lo que aprende. Pero cuando el creyente deja de brillar para Dios, apartándose de Él y volviéndose flojo en sus caminos o insensible a la necesidad de las almas que están allá afuera, entonces la cosa cambia. Debiendo andar en buen ejemplo no lo da, entonces no produce lo que Él debería producir. Y poco a poco, si el cristiano no se arrepiente, lo único que le quedará de cristiano es el nombre. Por tanto, amigos, todo creyente que profesa la fe cristiana tendrá que esforzarse y hacer todo lo que esté en sus manos porque su ejemplo se refleje la autoridad, paz, amor y justicia, la cual Dios lo envió a mostrar. De otra manera, el nombre de Dios no será glorificado y el servicio del creyente será de estorbo para su rey. Si en un gobierno terrenal existen consecuencias disciplinarias para oficiales que son encontrados trayendo mala reputación para su institución o gobierno, y cuando son evaluados y no son encontrados inocentes, reciben una o más sanciones, ¿cuánto más no será así con el reino de los cielos, que rige en perfección? Por eso el mandamiento de Dios dice, no dará Jehová por inocente al que tomare su nombre en vano. Por eso, la tan aterradora profecía de Jesucristo acerca del fin del mundo, cuando nos dice en Mateo 7, 22, 24, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, hermana, cuando creemos en Jesús y decidimos seguirlo, desde allí Dios nos ve como portadores de su nombre. Él nos envía como buenos oficiales, o siervos, como Él los llama. Somos embajadores y representantes de su reino. Dios también nos ve redimidos en Cristo y se complace cuando tratamos de honrar su nombre como hijos suyos. Pero por otro lado, también el Señor nos ve como culpables
si practicamos irresponsablemente malos hábitos en contra de su nombre, sin tener ningún reparo en la reputación de Dios ante los hombres. ¿Y cuál es el resultado? Que esto produce ataduras espirituales en la vida del cristiano, que combinadas con otras infracciones, eventualmente causará un enfriamiento y alejamiento del querer buscar del Señor y cuestionar su propia salvación. Por tanto, podrías llegar a convertirte en un hombre tibio de corazón y mucho peor a ser como los fariseos, los falsos maestros religiosos del tiempo de Jesús sin corazón, que por sus acciones negativas y mal ejemplo no entraban o avanzaban a la salvación ellos mismos y ni dejaban entrar a otros. Así también hemos sido o somos los cristianos cuando vivimos dando malos testimonios a las personas con nuestra conducta. Mateo 23:13 dice: y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado o exaltado. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y también nos dice Jesús: porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Amigos, el cristiano de hoy, que no está bien concentrado en servir al Señor y dar buen testimonio a los hombres, corre el gran riesgo que otros no entren al reino por causa de él o ella, y que él mismo esté en riesgo de su posición en su familia que Dios le ha otorgado. Y hemos llegado a la parte más central de nuestro estudio. ¿Y cuál es la luz para hoy? Si hay algo más evidente en las Escrituras, es que el Señor nuestro Dios ama mucho su nombre, y con justa razón. Su gloria, su nombre, su reputación son inmovibles y dignas de completa adoración por toda la creación y por toda la eternidad. Como lo dice Dios a través del profeta Ezequiel 38:23. Y mostraré mi grandeza y santidad, y me daré a conocer a los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. Pero Dios no solo nos dio esta declaración porque Él es el creador del cielo y de la tierra, y porque su soberanía prevalecería siempre, y porque su deseo y conocimiento para que todos procedan al arrepentimiento y se salven estarían disponibles para todas las naciones. Su plan sería a través de la gloriosa intervención de su Hijo Jesús para quitar el pecado del mundo para que todo aquel que crea. Y la predicación de esas buenas nuevas serían encargadas a la Iglesia, que representaría a Cristo en la tierra, así como Jesús representó al Padre en la tierra. Entonces, ¿qué es realmente tomar el nombre de Dios en vano? ¿Es solamente jurar? ¿Es solamente incluirlo en conversaciones vanas, ociosas? ¿O es mucho más que esto? Amigos, hay algo más grave, y es representar su nombre de tal manera que su nombre no sea glorificado una y otra vez. Esto es muy peligroso porque la salvación de la persona, como decíamos, que descuida este mandamiento estará en terreno inseguro, y posiblemente habrá almas que no llegarán a entender el plan de salvación simplemente porque cerrarán sus sentidos espirituales por el comportamiento de estos creyentes que están cegados y dispusieron su corazón a alejarse de la luz de Dios que ya les fue dada. Esta es la forma más peligrosa de faltar al tercer mandamiento. No estamos hablando de perfección y de no cometer errores, pero estamos hablando del estado del corazón y del esfuerzo diario a querer mejorar y agradar al Señor. La santidad significa ser apartado para algo puro, y mientras entendamos que eso es lo que Dios quiere, siempre buscaremos de Él para recibir su gracia y renuevo constante. Y Él te quiere dar todo esto y más, si tienes la humildad para buscarlo. Dado que decir soy hijo de Dios es dar referencia que somos parte de la familia de Dios Padre. Decir que somos cristianos, estamos refiriéndonos a que somos hermanos de Cristo y somos supuestamente imitadores de Él. Es decir, si decimos seguir y amar a nuestro Dios, sin embargo no llevamos su nombre, esto no es nada bueno. ¿Cuántas veces hoy en día escuchamos de gente que están perdidos en las cosas del mundo y en los engaños de Satanás, que no se consideran realmente cristianas y que no van a las iglesias y que nunca fueron tal vez
o que abandonaron las iglesias y dicen así: si voy a ser así como algunos cristianos, entonces prefiero quedarme así como yo estoy. Es lamentable que la Santa Iglesia sea generalizada de esta manera por el comportamiento dejado de algunos, pero es así. ¿Qué crees que Dios piensa sobre todo esto? Es la triste realidad del pensamiento del mundo y el de algunas iglesias de hoy. A manera personal, tengo la bendición de provenir de una iglesia muy sana en doctrina y donde se trabaja en la vida del creyente para que se desarrolle al máximo su capacidad espiritual y donde se les capacita con diligencia y oración para representar a Cristo de la mejor manera. No a la perfección, porque Dios no busca la perfección, pero con honestidad para reconocer las faltas y enmendarlas y anhelando la santidad. Dios dice: ser santo porque yo soy santo. O sea, seamos separados del mundo cada vez más para agradar a nuestro Señor. Mi pregunta para ti hoy es: ¿qué te separa a ti de Dios? ¿Qué te distrae o hace tomar su nombre en menos? Si bien es cierto que existen iglesias y creyentes que estamos todavía madurando y mostrando debilidades en nuestra manera de ser, este estudio no habla de las personas que genuinamente están tratando de mejorar, sino para los que ya están adormeciéndose y debilitándose por las corrientes del mundo y en su hablar, pensar y hasta vestir están igual o hasta peor que las personas que no conocen al Señor. Y estoy aquí hoy con palabras de aliento para ti, para recordarte que siempre podemos dar un giro y que todavía hay tiempo. Sí, hermano, porque tiene que notarse la diferencia entre la manera del hablar del cristiano y de la manera del pensar y de la manera de vestirse decorosamente y eliminando todo rasgo de sensualidad o inmoralidad. La palabra de Dios nos dice que el hablar de cristiano tiene que ser armonioso e interesante, sus pensamientos renovados, pensando siempre en el beneficio del otro, y la vestimenta sin atraer la atención de las personas, de tal manera que no haya diferencia entre saber si uno es cristiano o no. Dicen que la manera más decorosa de vestirse es cuando nos miran al rostro primero y no que nuestra ropa sea un rápido llamado para que nuestro cuerpo sea lo que más llame la atención de la gente. Algo triste es que allá afuera, la mayoría de las personas que no van a la iglesia o que dejaron de ir, todavía piensan que estando así pueden alcanzar el perdón de Dios y ya están justificados. Pero bíblicamente no es así. La verdad es que están tan engañados los que están afuera que no, siendo cristianos, piensan que sí se van a salvar, como los que están en la iglesia, que rompen el tercer mandamiento constantemente y piensan que sí se van a salvar. La verdad es que ninguno de los dos grupos bíblicamente se salvará si no vienen al arrepentimiento verdadero. Por eso es bueno buscar del estudio personal, pero también estar conectado en una iglesia local donde uno puede crecer y encontrar cómo servir a Dios y aprender a relacionarse con otros hermanos. Ahora más que nunca, que tenemos las llamadas, los videos virtuales, las iglesias están progresando en conectarse para estudios bíblicos y prédicas mediante los medios de las redes sociales y sus websites y videos para alcanzar e interactuar con otros. No hay excusas para no estar conectados si realmente lo queremos. En las iglesias en especial, de manera presencial, pero también virtual, aprendemos a convivir con el prójimo que es creyente y así podemos mostrar eso al mundo. En una iglesia sana hay amor, unión y celo santo por tratar de llevar el nombre de Dios allá afuera y en el mundo de las redes sociales como realmente se debe. Y digo las redes sociales porque hoy más que nunca podemos mostrar cómo representamos a Dios cuando usamos el Internet a través de una red social o de cualquier forma en privacidad. Démosle también gloria a Dios. ¿Qué compartes en tu portal digital? ¿Qué fotos y videos subes o miras? ¿De qué información te alimentas o das? ¿Qué bromas compartes? La gente ve algo diferente en ti, dentro de ti. ¿Inspiras a la gente cuando te ve? ¿Inspiras de que eres cristiano? ¿O más bien inspiras a la gente a darle la espalda a Dios? Pero gracias al Señor, que Él nos da su misericordia para mejorar
y para enmendar caminos y para alcanzar a aquellos allá afuera que quieren una palabra de esperanza y ánimo para sus vidas, porque no saben realmente lo que la vida significa sin Cristo. Un error grande que una persona que nunca va a la iglesia puede hacer es juzgar a toda la iglesia por solo algunos que no la representan bien. Porque Dios espera más voluntad del que quiere acercarse a Él, que simplemente la justificación de no ir a la casa del Señor por el comportamiento de algunos. Es cuestión de valentía, de querer ser bendecidos. Las iglesias tienen gente que teme a Dios y gente muy ferviente, con tentaciones como todos, pero con un deseo de cambiar que hace que Cristo los transforme cada día. La gente del mundo necesita saber que los verdaderos hijos de Dios son usados grandemente por Dios, y sin ellos la iglesia desaparecería y este mundo sería muy diferente a lo que ustedes hoy conocen. Para ir concluyendo, existe un pasaje que lo hemos visto mucho en las redes sociales en el 2020, sobre todo por el motivo de la pandemia. Por muchas personas, sean seguidoras muy fieles de Cristo o no. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero les digo algo interesante sobre este mensaje, que este mensaje es solo para el pueblo de Dios y para una persona que ha nacido de nuevo y una persona que trata de vivir siguiendo los caminos de Jesús. Este mensaje tiene un significado especial y válido de parte de Dios, mas no para el que no conoce y no quiere vivir al modo de Dios, sino que prefiere vivir a su modo. Este mensaje de Dios fue solo para Israel hace más de 2500 años y lo extendió para los cristianos en las Escrituras. Al decir las Escrituras, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, podemos entender que somos los cristianos el que llevamos el nombre de Jesús hoy en día. Entonces, el llamado de Dios en el mandamiento 3 y en múltiples pasajes de la Biblia, como el que acabamos de leer, implica un mensaje a una parte de su pueblo que se está desviando y que se está alejando de Él. Es un llamado del Señor hacia ellos. Revisamos los primeros 4 pasos, porque en total vamos a ver 7. El primero es, dice el Señor, si mi pueblo se humillare. En invocar el nombre de Dios, que no sea para adorarlo o para orar y en conversaciones sanas o edificadoras, no muestra humildad sino orgullo. El orgulloso presume de lo que puede decir sin importar las consecuencias de lo que Dios pueda pensar o hacer. Y Jesús lo confirma cuando dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio final. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Número 2. Si oraren, ¿por qué no? En vez de hablar más para distracción o entretenimiento para otros, ¿por qué no usamos nuestros labios para honrar al Señor? Que nuestra boca se entrene más a hablar en las cosas de Dios para estar en favor con los hombres que cualquier otra cosa. Cuando profanamos el nombre de Dios con nuestros labios y luego hablamos al Señor, no tiene lógica por ningún lado y no es de bien para nadie. Él lo dijo claramente. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Por eso que este mandamiento nos ayude a motivarnos a seguir trabajando en esto. Punto número 3. Buscaré que si buscaren mi rostro. Implica que hasta que no nos volvamos a Dios, Él sabe que estamos buscando a otros rostros, por ejemplo, a ídolos, distracciones, entretenimiento, redes sociales mal usadas, demasiadas películas, sensualidad o lo que quieran llamarlo. Número 4. Y si se convierten de sus malos caminos, es decir, que Él dice que hay malos caminos que hay que dejar y que no son imposibles para dejar, porque claramente Él espera una acción de parte de nosotros. Entonces, como consecuencia de estos 4 pasos, vendrán estas maravillosas 3 promesas, unas cosas muy positivas.
Número 1. El Señor dice, yo oiré desde los cielos. Esto muestra que la comunicación será restablecida, que tus pedidos serán tomados en cuenta de acuerdo a su voluntad. ¿Te imaginas que tu voz y tus palabras sean escuchadas por el mismo Señor del universo? ¿Crees con toda fe que todas las veces que oras Dios te escucha? Dios escucha al humilde, pero del orgulloso se aparta. El orgulloso no solo es el que no ora, el que no lee la Biblia, sino el que da mal ejemplo al mundo de quién es realmente un cristiano verdadero. Y nuevamente estamos hablando de un proceso que no quiere decir que somos perfectos, pero suficientemente humildes para orar diariamente y para tener sed y hambre de aprender de su palabra y tratar de aplicarla. Promesa número 2. Perdonaré sus pecados. Esto implica que te tomará como inocente, nos limpiará cuando mereceríamos permanecer impuros, nos santificará cuando debíamos recibir la severidad de su disciplina. Ahora pues, dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, pero tenemos que dejar progresivamente lo carnal y anhelar lo del Espíritu, si creemos que estamos en Cristo. Y por último, nos dice en esta promesa, sanaré tu tierra. Por representarlo bien, hermanos, sanará nuestra tierra. Esto implica una gran esperanza. ¿Quién no quiere ser sanado en todo aspecto? Su tierra puede incluir su casa, su familia, sus seres queridos, sus múltiples asuntos, tu propio ser y tu salud, tanto física, emocional como espiritual. Comenzando por lo espiritual, para que tengas un celo de servirlo correctamente donde quiera que vayas, en amor y en buen testimonio para con otros. Si este mensaje ha sido de bendición, por favor suscríbete con la campanita, compártelo con tus amigos en tus redes sociales, hoy, ya sea por Facebook o por YouTube. Nuestra oración es que cada persona que escuche estos mensajes se edifique y se motive en su búsqueda por las verdades bíblicas. Y visita nuestro canal donde encontrarás muchos videos más para recibir más de la palabra de Dios y de su luz para hoy. Bendiciones.